Cada día que pasa, el mundo se vuelve un poquito más irreconocible. Te acuestas pensando que ya hemos llegado al límite, para despertarte y descubrir que no hemos tocado fondo todavía. Porque hoy, según los correos filtrados que han salido a la luz, se apunta a que más del 74% del código de Bitcoin se escribió después de que un único hombre, Jeffrey Epstein, comenzara a financiar al MIT Media Lab y que 3 de los 5 desarrolladores clave de Bitcoin estuvieron recibiendo ingresos a través de estructuras vinculadas a su entorno. No estoy diciendo nada que no parezca literalmente en los materiales filtrados, pero sí que voy a decir algo que muchos no se atreven a decir. La realidad empieza a parecerse más a una conspiración que a un sistema financiero funcional. Y es que el golpe de efecto es este. Bitcoin, que ha sido presentado durante 15 años como la moneda antiélites, la moneda antisistema que va a derrocar a gobiernos y a banqueros centrales, podría haber sido financiada, influenciada y dirigida por una de las redes de poder más oscuras y comprometidas de nuestra época. Y mientras tanto, y esto es lo verdaderamente interesante, Ripple y XRP aparecen en esos mismos correos, pero no como parte del sistema, sino como una amenaza real a esos intereses. Prepárate porque lo que vas a escuchar hoy no está en las gráficas, no está en el análisis on-chain, está en los correos, en los nombres, en el dinero y en las puertas giratorias de las cuales llevo tanto tiempo hablando. Los correos filtrados literalmente demuestran que Israel tomó el control de Bitcoin pagando los salarios de 3 de los 5 desarrolladores clave de Bitcoin. Esto no es una acusación mía. 3 de ellos fueron financiados por el MIT Media Lab, cuya financiación incluía aportaciones de Jeffrey Epstein, según documentos ya públicos del MIT. En otro email de Epstein a Peter Thiel, uno de los fundadores de Founders Fund que ha invertido tanto en Ripple como en todo el sector de activos digitales, Epstein escribe a Peter diciendo: "As you probably know, I represent the Rothschilds." Como probablemente sepas, represento a los Rothschilds. Otro caso es que sea cierto o no. También hay correos en los que hablan de un fork para obtener control sobre ambas ramas si fuese necesario, en este caso de Zcash, que parecía el plan B en caso de que Bitcoin no funcionase. También se menciona un envío de 15 millones de dólares por la mitad de la posición de Coinbase por parte de Epstein. Y en este correo que estás viendo en pantalla, que para mí es el que mejor refleja cómo ha sido creado este ecosistema, explican que Ripple y el nuevo proyecto de Jed McCaleb, Stellar, son malos para su ecosistema, para el ecosistema que ellos están construyendo. Si has leído bien, tanto Ripple como Stellar son vistos como una amenaza a los intereses que ellos quieren. ¿Por qué? Porque no quieren a los mismos inversores apostando por distintos caballos, esperando en este caso que el que sea mejor, el que sea mejor técnicamente, acabe ganando la batalla. Es decir, Ripple y Stellar eran vistas como una amenaza. Nada de esto realmente implica legalmente ninguna culpabilidad por ninguna parte. Solo estamos leyendo lo que aparece en los documentos, pero cuando todos los correos apuntan en la misma dirección, la narrativa cambia. Si eres inversor en XRP o me sigues desde hace 4 años, esta información no te sorprende, porque ya publiqué una información muy parecida hace más de 2 años. Pero ahora tenemos la confirmación. Realmente los perjudicados de esos correos no son los que están en el ecosistema de XRP y XLM, sino principalmente los damnificados de estos correos son los que han estado defendiendo una versión irreal de lo que es Bitcoin. Mucha gente cree que Bitcoin es descentralizado porque cualquiera puede mirar el código, pero la verdadera descentralización no es técnica, es institucional. Según los correos internos del MIT, Bitcoin dependía de 5 core developers. Los 5 actuaban como Linus Torvalds, es decir, como una especie de decisor supremo del código. Cuando la fundación Bitcoin se hunde, aparece un vacío de poder, y junto con Joy Ito, muchas organizaciones se movieron rápido para tomar el control de estos desarrolladores clave. Finalmente, el MIT Media Lab absorbió a los developers y dijo: frase textual: "This is a big win for us". Cierro comillas. Esta es una gran victoria para nosotros. ¿Por qué sería una gran victoria controlar a los desarrolladores? Porque quien controla a los desarrolladores controla Bitcoin. Y si el MIT fue financiado por Epstein, ¿quién controla realmente Bitcoin durante casi una década? Repito, esto no lo digo yo, está en los correos. Las conclusiones pertenecen al espectador. Te pertenece a ti decidir qué es lo que quieres creer. Y repito, la parte más importante es que en los correos aparece esta frase: Ripple y Stellar son malos para nuestro ecosistema, para el ecosistema que estamos construyendo. Esto significa dos cosas. Bitcoin y Ethereum formaban parte del ecosistema que querían construir, y Ripple y Stellar no formaban parte de ese ecosistema. Es decir, era una amenaza. Es cierto que en el mismo correo se reconoce que los inversores han invertido en todos los proyectos, incluido Ripple y Stellar. Pero el núcleo del cual están hablando ellos, ese ecosistema que quieren potenciar, del cual están hablando ellos, Ripple y Stellar, no forman parte de él. Es una amenaza para ellos. Si Ripple fuera irrelevante,
nadie movería un dedo. Pero cuando en los emails se sugiere sacar del cap table a inversores porque también invertían en Ripple, eso significa que Ripple competía de verdad por ser una infraestructura global. XRP era una amenaza para el monopolio tecnológico que ciertos grupos querían imponer. Y esto encaja perfectamente con los deslistados masivos que vimos, los ataques coordinados, la demanda de la SEC, que fue una cortina de humo además de otras muchas cosas, y los reguladores presionados desde arriba. Ripple parece mucho menos una empresa cripto privada y mucho más una infraestructura estratégica norteamericana. Brock Pierce está en las transacciones con Epstein. Adam Back, que ha sido tan alabado por muchísimos Bitcoin Maxis, exactamente igual. Reid Hoffman, exactamente igual. Metaclash estuvo financiado por ellos. Bitcoin Core bajo el control del MIT. Los developers absorbidos y Tether enviando millones. La reputación está cayendo como fichas de dominó y aún así los grandes creadores de contenido sobre Bitcoin siguen mintiéndose a sí mismos. Bitcoin, entre comillas, dicen que sigue siendo puro. La realidad es que no lo es. Bitcoin no es puro, pero sí que sigue funcionando, cosa que es completamente diferente a que sea puro. La idea de fondo de los mensajes, para resumirlo de una forma breve, es que Epstein estaba controlando Bitcoin y si sabes que Epstein estaba controlado por el Mossad, en realidad el Mossad es quien controla Bitcoin. Es plausible que hubiese backdoors. Si el 74% del código se escribió bajo ese periodo, cualquiera que entienda de ciberseguridad sabe que sí que es plausible. Y eso explicaría un misterio histórico. ¿Cómo recuperó el FBI el rescate del hack del Colonial Pipeline? Mientras Bitcoin era absorbido por esa red de poder en concreto, Ripple estaba siendo boicoteado por las mismas redes que potenciaban Bitcoin. Los correos lo reconocen. Ripple y Stellar dañan el ecosistema que estamos construyendo. Y ahí está el motivo del ataque. Ripple realmente sí que es descentralizado, no puede ser controlado. Otra cosa es que Ripple tenga un 30 y pico por ciento del escrow, pero los nuevos validadores no son controlados por Ripple. XRP es realmente una amenaza estructural para los pagos globales. Ripple tenía a los ex del Tesoro, a los ex de la Fed, a los ex reguladores y realmente XRP sí que podía sustituir al dólar. Bitcoin fue capturado, Ripple fue bloqueado. Los Bitcoin Maxis ahora callan. No comentan que Blockstream fue fundada por gente vinculada a Epstein, que los developers principales cobraban del MIT, que Epstein tenía influencia directa sobre esta institución y que Tether aparece en las transacciones, que por supuesto Zcash fue forzado a forkear y que en los correos Ripple era una amenaza. ¿Por qué callan? La verdad es que no lo sé. Lo que sí que sé es que la verdad murió hace tiempo. Lo único que queda es la narrativa. Dan Peña lo dijo, lo advirtió hace años. Bitcoin lo controla la gente que vosotros mismos odiáis. Y el día que se descubra quién está detrás, según él, Bitcoin se irá a cero. Veremos si esta parte se cumple o no. Esto ahora deja de ser una teoría y empieza a ser una evidencia documental. Y a raíz de todo lo que está ocurriendo, se plantea la siguiente teoría, que todo esto, desde mi punto de vista, podría ser utilizado para quebrar MicroStrategy y permitir que BlackRock adquiera todo su Bitcoin a precio de derribo. ¿Demasiado oscuro? ¿Demasiado conspiranoico? Una semana antes también parecía conspiranoico hablar de Epstein y Bitcoin. Y el tiempo nos ha acabado dando la razón. Repito, la verdad murió hace tiempo. Aquí lo importante es moldear la percepción del público. Pintar a Ripple y a Stellar como víctimas de la red de poder de Epstein. Moldear qué es lo que le conviene a Estados Unidos y las señales de que esto iba a ocurrir existían antes de que se filtrasen los correos. La señal más clara era que se escondía, y se sigue haciendo hasta ahora, los nombres de los verdaderos fundadores de Bitcoin. Sabemos quién lo financió, ahora solamente nos falta una cosa, y es quiénes son los que forman el equipo de Satoshi. Espero, por el bien de todos, que Bitcoin no se vaya a cero, y por el bien de todos los inversores que tienen exposición a este activo. Pero la realidad es que había señales, no era muy difícil llegar a la conclusión de que un activo creador cuyo nombre se desconoce, no hacía falta ser un lince para saber que tarde o temprano querían reventar el proyecto. Lo que muchos han visto como una virtud, que es que Bitcoin, sus fundadores, fuesen anónimos, resulta que no lo es, que es su talón de Aquiles. Hoy más que nunca cobra sentido una frase que me parece especialmente relevante. The Epstein files make it impossible not to see how much the world needs God. Los correos de Epstein hacen que sea imposible no ver cuánto necesita el mundo a Dios. No creas nada porque yo lo diga, tampoco porque lo digan los correos, pero cuando la oscuridad es tan grande, la luz se vuelve imposible de ignorar. Bitcoin no va a desaparecer. XRP tampoco. Pero lo que sí que va a desaparecer es la inocencia, la ingenuidad, la idea de que la tecnología estaba separada del poder. Hoy el mundo es un poco más extraño, solo para los que realmente
no sabían lo que estaba pasando. Para los que sí que lo sabían, si me sigues desde hace 4 años, lo que ha ocurrido a lo largo de este fin de semana es simplemente la confirmación de que vamos por buen camino. Y recuerda, no seas un NPC sorprendido por Epstein, piensa fuera de los límites, porque quienes entienden la narrativa antes que nadie son los que tendrán más libertad financiera mañana. Y lo importante para finalizar es cómo se moldea la percepción del público para que las masas acepten un sistema u otro. Podemos decir de forma oficial que la guerra en el sector de los activos digitales se ha convertido en una batalla espiritual. Y si crees que esto no es así, pregúntate por qué Epstein nombró a una de sus cuentas Val. Si no crees en Dios, te animo a que empieces a hacerlo porque la información que va a salir y que está saliendo públicamente tiene que hacerte reflexionar sobre a quiénes adoran estos que tiran de los hilos del poder. Val no es un nickname casual, no es un meme y no es un guiño cultural. Val es un nombre cargado de simbolismo religioso, histórico y moral, asociado a cultos antiguos, a rituales de poder, a lo oculto y al dominio psicológico sobre las masas. No importa si crees o no en la dimensión espiritual, lo importante es que ellos sí que creen en este poder simbólico. Cuando un individuo con conexiones profundas en la inteligencia, en la comunidad de inteligencia, en las élites financieras y en las redes de influencia global, elige un nombre así para una de sus cuentas internas mientras financia a desarrolladores clave del sistema monetario alternativo más grande del mundo, en este caso Bitcoin, no es irrelevante, es intencional, es comunicativo y es casi ritualístico. ¿Y por qué importa esto? Porque el dinero nunca ha ido solo sobre economía, siempre ha sido una especie de religión civil, una especie de poder espiritual o de control moral. El dólar tiene sus dogmas, Bitcoin tiene sus profetas y XRP tiene su narrativa mesiánica de puente global. Pero lo que estamos viviendo hoy es que detrás de estas narrativas hay algo muchísimo más profundo: la lucha por el alma del sistema financiero global. Unos quieren un mundo sin identidad, sin responsabilidad y sin control, donde 5 developers anónimos dicten el rumbo de un activo global que querrían ellos que fuese la divisa de reserva mundial. El problema es que han sido financiados en la sombra por actores que usaban nombres como Val para sus cuentas corrientes. Por otro lado, otros quieren un sistema realmente descentralizado, regulado pero descentralizado, auditable pero no manipulable, transparente pero eficiente, donde la confianza se reemplaza por la criptografía y el cumplimiento. Esta es la batalla espiritual de la era digital. Bitcoin es la narrativa rebelde capturada por las élites ocultas. Y XRP es la narrativa institucional usada para reemplazar al viejo orden. Y en medio, todos nosotros, los inversores, los ciudadanos, los que deben elegir entre dos caminos que parecen opuestos, pero que en realidad están siendo moldeadas por fuerzas que trascienden lo visible. Y en una guerra espiritual, los símbolos importan mucho más que el código. Si Epstein usó Val, no es casualidad, es un mensaje. Y espero que en este caso tú hayas captado este mensaje. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, porque vamos a ver el desacople del crecimiento del mercado laboral, del crecimiento del PIB. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.